Dios le bendiga. En esta oportunidad vamos a hablar del método de estudio bíblico biográfico. En esta oportunidad vamos a hablar del personaje de José, hijo de Jacob. Vamos a recopilar los versículos bíblicos. En esta oportunidad trabajamos con el libro de Génesis, el capítulo 37, y del 9 hasta el 50, y en segunda de Crónicas 5:12. Luego vamos a examinar los versículos bíblicos. Hemos examinado que en el capítulo 37 José de 17 años apacentaba el rebaño, y en el capítulo 39 José es llevado y vendido a Egipto como esclavo a Potifar, y en el 40 José interpreta los sueños del panadero y copero, y en el 41 José interpreta el sueño de Faraón y es nombrado gobernador. Del 42 al 49 habla acerca del encuentro de José con sus hermanos y su padre. En el 50 nos habla de la muerte de José, y en segunda de Crónicas 5:12 José traspasa la primogenitura a sus hijos. Aplicamos la entrevista al personaje haciéndoles algunas preguntas. ¿Dónde nació? José nació estando su padre viviendo con su suegro Labán en Harán. ¿Quiénes fueron sus padres? Los padres de José fueron Jacob, y su madre fue Rebeca, y su hermano fue Benjamín. ¿A qué edad empezó el propósito de Dios con José? A los 17 años. ¿Por qué vendieron sus hermanos a José? Por envidia, porque su padre lo amaba más porque lo tuvo en su vejez, por los sueños que empezó a tener que hacían entender que toda su familia se tenían que arrodillar ante él, y también por la mala actitud de sus hermanos, que era informado por José a sus padres. ¿Cuánto fue el precio que le pagaron por él? Fueron 20 monedas de plata. ¿Dónde fue llevado como esclavo? A Egipto. ¿Quién lo compró como esclavo? Potifar, oficial de la guardia del faraón. ¿Qué sucedió en la casa de Potifar? Bueno, empezó él a hacerse cargo de toda la casa de Potifar. Vio Potifar que todo lo que él ponía en su mano, Dios lo bendecía, pero la mujer de Potifar se fijó en él, de tal manera que al no conseguir sus propósitos, lo difamó y logró que lo echaran en la cárcel. ¿Qué sucedió con José en la cárcel? Halló gracia ante el carcelero, se hizo cargo de toda la cárcel, y ahí estuvo también, a pesar de todo, siendo fiel a Dios, y también pudo interpretar los sueños del copero y del panadero. ¿Cómo llegó a ser segundo de Faraón? El copero se recordó de José cuando el faraón tuvo un sueño que nadie podía interpretar. Llamaron a José, y José pudo interpretar el sueño y pudo dar solución a aquel sueño, ¿no? A lo que decía ese sueño. Entonces Faraón mandó pregonar que él iba a ser desde ese día segundo después de Faraón. ¿Cómo fue el reencuentro con sus hermanos? Bueno, José puso en prueba a sus hermanos para ver si habían cambiado. Después de varias cosas que él hizo, vio que sus hermanos habían cambiado de actitud, y entonces se reveló a sus hermanos. ¿Cómo fue el reencuentro con su padre? Ya que su padre siempre había creído que él había muerto, fue de gran felicidad saber que su hijo estaba vivo, así que cuando se encontraron se abrazaron y lloraron abundantemente. ¿Cómo finalizó la vida de José? Vivió hasta los 110 años y encargó que cuando Israel saliera de Egipto llevaran sus huesos a la tierra prometida. Organizar la información, sea cronológica o lógica, en la vida de José. Vemos a través de las escrituras cómo inicia el trato de Dios con José. En Génesis capítulo 37 verso 5 dice que José tuvo un sueño, y ese sueño lo contó a sus hermanos, y ellos vinieron a aborrecerle más todavía a causa del sueño, porque en su corazón decían: ¿acaso este gobernará sobre nosotros? Y ese sueño que José contó a sus hermanos movió a que ellos pues los envidiaran, pero también a la vez es ahí donde comienza el trato de Dios con la vida de José, porque José iba a ser el segundo hombre más importante en la tierra de Egipto. Y vemos que José pues tuvo un sueño. Luego vemos en Génesis capítulo 37 verso 28, ¿no? Y que cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron, ¿no?, ellos a José de aquella cisterna, ya que
movidos por celo, por envidia de aquel sueño, ellos pensaron muchas cosas, una de ellas matarlo, quitarle la vida, pero no hubo más que echarlo dentro de una cisterna. Y ellos, movidos a misericordia también, no sabían qué hacer con la vida de José. De pronto pasan aquellos mercaderes madianitas, dice que lo sacan de aquella cisterna y lo venden por 20 piezas de plata a los mercaderes, y luego José fue llevado a Egipto, ¿no? Estando José dentro de los planes y propósitos de Dios, y también eso fue el sufrimiento de José, ¿no? Ver que sus mismos hermanos comenzaron a venderlo. Luego en Génesis capítulo 39, verso 20 nos habla de aquel momento que José tuvo aquella tentación con la esposa de Potifar, accediéndole cada día a que durmiese con él, a que se acostase con él, pero él no quiso porque prefirió agradar a Dios. Y eso fue que pasa esta calumnia, y a causa de esta calumnia José pues es echado o es llevado en la cárcel, donde también estaban algunos presos del rey. Y habiendo esa necesidad de aquellos hombres, tanto el copero como el panadero, a través de esos sueños, pues José les revela el sueño, y ese sueño es cumplido en aquellos hombres también. Y vemos que el secreto de José estaba, y en Génesis capítulo 39, verso 21, dice que Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. A pesar de todo, el secreto de José fue que Jehová estaba con José. Y en el Génesis 41, capítulo 41, verso 38, dice: ¿acaso hallaremos otro hombre como este? Y vemos cómo Dios comienza a tratar en cada capítulo con la vida de José, pero José siempre se mantuvo fiel, y fue así como José llegó a ser el segundo hombre más importante en la tierra ahí en Egipto, cumpliéndose así aquel sueño, ¿no? Aquel propósito que Dios tenía con la vida de José. Con ayuda y recursos complementarios. José es uno de los personajes que nunca falló a Dios, así también como Daniel. José fue siempre fiel a Dios a pesar de todas sus tribulaciones, así como Joel. José, símbolo de Cristo. Comparación entre José y Cristo. Ambos fueron hijos predilectos de sus padres. Ambos fueron rechazados por los suyos y por sus hermanos. Ambos fueron vendidos por piezas de plata. Ambos fueron siempre fieles a Dios. Ambos empezaron su ministerio a la edad de 30 años. Ambos proporcionaron pan a Israel, el pan de vida. Gracias. En el 7, extrae las conclusiones y vincúlelas con su vida. Conclusiones. José nunca dudó de los planes de Dios. José siempre fue fiel a Dios. Jehová siempre estaba con él. José nunca dejó que su corazón se dañe. En las aplicaciones, no debemos dudar de los planes de Dios a pesar de las adversidades que estemos pasando. No hay excusas para ser fiel a Dios. Honrar a Dios sin importar en el lugar donde estemos. Hacer el trabajo como para el Señor y no para los hombres. No dejar que ninguna injusticia dañe mi corazón. Perdonar sin condiciones como Cristo nos perdonó. No pensar en la venganza.